Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Parece que la playa estaba buena este fin de semana. Y hay mucha ausencia hoy. Pero lo bueno es que este es el día del Señor. Y los que estamos aquí vamos a glorificarlo y exaltarlo. Los que estamos aquí, aunque usted no lo crea o no les parezca, nos vamos a llevar la mejor parte que aquellos que no están. Amén. Alguien dijo una vez, debemos estar dispuestos a pagar cualquier precio en nombre de la libertad. Y yo creo que nosotros los seres humanos nos hemos tomado esto muy en serio, de la libertad personal, porque es evidente a través de la historia que muchas guerras se han hecho en nombre de la libertad. Muchas manifestaciones violentas se han hecho en nombre de la libertad personal. Si ustedes conocen un poco de la historia, muchos levantamientos de pueblos y naciones completas se han hecho en nombre de la libertad. Se ha asesinado en nombre de la libertad. Se ha torturado en nombre de la libertad. Y esto es muy peligroso porque el mundo entiende que puede y tiene derecho de usar la libertad personal como le plazca. Y eso es un problema grave para la iglesia de Cristo, porque esta lucha por la libertad ha hecho que los cristianos también querramos luchar por nuestras libertades, sin tomar en cuenta los principios que Dios establece para el uso de las libertades cristianas. Hace unos días nos reunimos los ancianos con una preocupación real, y es por la manera en cómo los hermanos de esta iglesia y líderes incluso de esta iglesia usan y abusan del uso de sus libertades cristianas. Cuando hablo de libertad cristiana me refiero a aquellas cosas que son lícitas para los cristianos. No estoy hablando de pecados. Déjenme explicarme mejor. El pecado en su definición más sencilla es porque el pecado es infracción de ley, de la ley moral de Dios y de su palabra. Lo que no infringe la ley moral de Dios y su palabra, entonces, no es pecado. Dentro de lo que no infringe la ley moral de Dios está la libertad que tiene el cristiano, porque lo otro es pecado. Voy a ser un poco más específico. Hermanos que suben fotos a las redes sociales o a sus redes sociales con una copa y una botella de vino, o con una botella de cerveza, o con ropa indecorosa, algunas mujeres, hermanos que van a conciertos de música secular y ponen su foto con su artista o con el panfleto que tienen atrás. Hermanos que cantan música secular en las redes también hemos visto. Así que la preocupación es real, porque aunque usted no lo crea, esto hace un daño terrible a la iglesia de Cristo. Porque, hermano, déjeme decirle una cosa y quiero que usted la entienda. Si usted es cristiano, usted no tiene la libertad de usar su libertad como le parezca. Repito, si usted es cristiano, usted no tiene la libertad de usar su libertad como le parezca. Porque aún hasta en nuestra libertad nosotros debemos estar sujetos a los principios que Dios establece. Si usted no es cristiano, viva como le dé la gana. Así que esta mañana, dada la preocupación que teníamos los ancianos, y yo defendí al pueblo,
porque dije que eso era por ignorancia que ellos lo hacían. Así que para que usted no tenga la ignorancia, yo titulé esta prédica: Principios para el uso de la libertad y los derechos del cristiano. Si usted es cristiano, usted debe someterse a este principio que vamos a estar hablando hoy. En 1 Corintios capítulo 8, que es el capítulo completo, y 9 si me da tiempo, Pablo responde una pregunta que tenían los hermanos fuertes de la iglesia de Corinto. Por la gracia de Dios, hermanos, nosotros no somos los únicos que luchamos con este problema de las libertades del cristiano. Hace más de 2000 años, los miembros de la iglesia de Corinto estaban luchando con la misma situación. Y le escriben una carta al apóstol Pablo y le dicen, estoy dando un poco de contexto antes de entrar al tema, al título, a la lectura de la palabra. Y le dicen: apóstol Pablo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿es lícito que nosotros comamos, consumamos, compremos carne sacrificada a los ídolos? Porque eso es una tradición pagana. ¿Es lícito para el pueblo de Dios consumir carne sacrificada a ídolos? Esa era la pregunta que le tenía la iglesia de Corinto al apóstol Pablo. Recuerden que ellos no tenían, el canon de las escrituras no estaba completo, este capítulo no estaba escrito. Ellos tenían que enviarle una carta al apóstol, que era el único que tenía la autoridad divina de hablar en nombre de Dios en estos tiempos. Así que Pablo, ¿es lícito para nosotros consumir carne sacrificada a ídolos? Esa era la pregunta. Y era una pregunta que a usted le podrá escuchar rara, pero era bastante lógica, porque en los templos paganos de la ciudad de Corinto, la forma y el culto de adoración a los ídolos incluía sacrificios de animales. Y este sacrificio de animales, la carne se dividía en 3 porciones. Una porción era quemada en el altar. La otra porción era dada a los sacerdotes de los ídolos y la otra a los adoradores de los ídolos. Y imagínense un día que un sacerdote haya hecho 20 sacrificios al dios Odín, qué sé yo, por decir un nombre. Una parte de esos 20 animales que llevaron iba para el sacerdote y otra para los adoradores. ¿Qué hacemos con toda esta carne entonces? Vamos a venderla más barata, a mitad de precio de remate. Carne sacrificada a los ídolos. Ahí está. Y los hermanos, con una conciencia bien informada y con más conocimiento de la iglesia de Corinto, decían: Pablo, podemos comprar esa carne sacrificada a los ídolos porque es más barata. Yo no estoy dispuesto a pasar ese especial de carne por un hermanito quisquilloso que no tiene conocimiento. Eso no es problema de nosotros, Pablo. Y en los templos habían hasta carnicerías abajo vendiendo esa carne barata. Y los hermanos querían comprarla y ahorrarse un dinerito, porque era para el sostén de su familia. Quizás no ganaban muchos esos hermanos. Así que Pablo, en el capítulo 8, versículo 1, comienza a responderle a la iglesia de Corinto y a nosotros hoy, porque aunque usted no lo crea, y la carne sacrificada a los ídolos no es un problema para nosotros, hoy las fiestas son un problema para nosotros, las formas de celebrar son un problema para nosotros, en algunos casos el alcohol es un problema para nosotros, la música secular es un problema para nosotros. Así que vamos a ver qué enseña el apóstol Pablo con relación al uso de la libertad que usted tiene y que yo tengo. Bien, y en el capítulo 8, versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, respondiendo a esta pregunta, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Fíjese que Pablo no comienza atacando el problema de si pueden o no pueden comer carne.
Pablo comienza estableciendo un principio antes de hablar de eso. Y este principio está relacionado al lugar que ocupa el conocimiento en la vida del cristiano. Por eso usted lee que dice, ahí dice, sabemos, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, ¿qué dice? Sabemos que todos tenemos conocimiento. Él no le dice coman carne o no coman carne. Antes de eso, tenemos que establecer un principio claro, antes de entrar en materia. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, antes de entrar en materia. Y el principio trata sobre el conocimiento y el amor. El conocimiento, ¿qué hace? Envanece, pero el amor, amén. Hermano, y lo que Pablo le está diciendo a los hermanos fuertes de la iglesia de Corintio es que el comportamiento del cristiano, es decir, cómo vivimos, lo que hacemos, lo que subimos a las redes sociales, no debe basarse primeramente en el conocimiento que tú y yo tengamos, sino en el amor a nuestro prójimo. Así que, si usted se le va a quedar algo de esta prédica, que se le quede el principio que debe regular su libertad y mi libertad cristiana. ¿Y cuál es? Que el amor debe gobernar la libertad cristiana, no el conocimiento. Y es sencillo, porque el conocimiento envanece, la traducción original es el conocimiento infla, como cuando tú soplas una vejiga, pero el amor, el crecimiento que da, no es así. Es edificar como ladrillo a ladrillo cuando tú pones. Así que hay una diferencia grande, aunque ambos hacen que algo crezca, uno es insostenible y el otro es indestructible. Déjame hacerte una pregunta. ¿De qué te sirve tener mucho conocimiento si no tienes amor? El conocimiento no es malo, el conocimiento es bueno. El problema es que el conocimiento no es lo que edifica la vida de mis hermanos y la vida mía, primeramente. Lo primero que me va a edificar a mí es el amor, no el conocimiento. ¿Qué dijo Jesús? Si me conocen, obedecerán mis mandamientos. Claro, hay que conocer a Dios, pero primordialmente Jesús dijo, si me aman, obedecerán. ¿Qué quiere decir? Que el amor a Dios hace que nosotros nos edifiquemos, nos vayamos construyendo, vayamos creciendo a la imagen del que nosotros amamos. El conocimiento sin amor nada más sirve para inflarnos el ego, para inflarnos la arrogancia. Y yo te voy a hacer otra pregunta. Cuando tú estás siendo arrogante, ¿tú estás creciendo a la imagen de Cristo o a la imagen del diablo? ¿A quién tú te estás pareciendo cuando eres arrogante? Porque Cristo no era arrogante. El amor debe gobernar tu libertad y tu derecho. Y el mío también. Bien, ¿está claro este principio, hermanos? Porque si no, yo no sigo predicando, yo vuelvo y repito todo lo que dije. Ahora podemos pasar a la carne sacrificada a los ídolos. Ok, versículos del 4 al 6 dice: acerca pues de las viandas, es decir, la carne, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros los cristianos, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos todos los cristianos?
que hay un solo Dios. Ese es el conocimiento que tenemos todos, que hay un solo Dios y que un ídolo no es nada, no existen, porque no hay más dioses. Y ese era el razonamiento de los hermanos con una conciencia bien informada, con mucho conocimiento. Ese era el argumento que ellos tenían para comprar la carne sacrificada a los ídolos. Ellos razonaban de la siguiente manera: Pablo, como todos sabemos que hay un Dios, como todos sabemos que un ídolo no es nada, esa carne que se está sacrificando a los ídolos no se le está sacrificando a nadie. ¿Cuál es el problema con que nosotros compremos esa carne? Y era un conocimiento correcto. Es verdad. Y Pablo le dice, es verdad. Ustedes tienen la libertad de comprar carne sacrificada a los ídolos. O sea, están actuando en base a un conocimiento correcto. Usted puede decir amén a eso. Hay un solo Dios y un ídolo nada es. ¿Puede decir amén? Entonces ellos decían, pues podemos comprar la carne sacrificada a los ídolos porque no hay nada detrás de eso. Ok, Pablo le dice, sí, eso es verdad, yo estoy de acuerdo con ustedes. El problema es que ustedes, iglesia de Corintios, están actuando en base a su conocimiento y no en base al amor. Ustedes han puesto todo el énfasis en su conocimiento y se han olvidado del amor, que yo creo que es lo que nos ha pasado a nosotros. Repito, ¿cuál es el principio para comprar la carne sacrificada a los ídolos? El amor debe gobernar el uso de la libertad y el derecho de los cristianos. Otra vez lo voy a repetir. El amor debe gobernar la libertad y el derecho de los cristianos, no el conocimiento. No subas la foto a Facebook porque tú sabes que eso no es pecado, porque para tu otro hermano quizás sí es. Ahí en donde diga carne sacrificada a ídolo, usted mete lo que usted considere lícito. Bailar, éntrelo. Escuchar música secular, póngalo ahí también. Consumir alcohol, póngalo ahí también. No puedo tirarme la foto con una presidenta en la mano, porque aunque yo sé que beber no es pecado, para mi hermano quizás sí es. Y Pablo explica ahora, el problema no es que ustedes compren la carne, el problema es que están actuando en base a su conocimiento y no el amor. Versículo 7, pero, escuchen aquí, versículo 7, pero, oigan bien, pero no en todos hay ese conocimiento que tú tienes. Porque algunos, dice Pablo, habituados hasta aquí, hasta hoy, hasta el momento, a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Hermano, tú tienes que entender que no todo el mundo tiene el conocimiento que tú tienes. Tú no puedes usar tu libertad cristiana como tú quieras. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios? Habían algunos hermanos recién convertidos al cristianismo que estaban habituados a los ídolos. ¿Entienden? Y para ellos los ídolos eran entidades reales. Y aunque ellos se habían convertido al Señor, su anterior estilo de vida estaba tan enraizado a ellos que ellos no podían comprar ni comer esa carne sin que su conciencia le molestara. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, que si tú hay algo que tú no sabes si es pecado o no es, y lo haces, es pecado, porque eso no proviene de fe. Y eso pasaba con esos hermanos recién convertidos de la iglesia de Corintios. Ellos estaban habituados a que un ídolo era una entidad real porque ellos la adoraban.
Y ellos no tenían el conocimiento que tenían los hermanos fuertes. Así que los hermanos fuertes estaban atropellando a los hermanos débiles en el uso de su libertad, y es lo que estamos haciendo nosotros hoy. Versículo 8, Pablo le explica a los hermanos fuertes. Si bien la carne, oigan esto, si bien la carne o la vianda, en este caso la vianda es la carne, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Es verdad, hermanos fuertes de la iglesia, comer carne no lo hace menos acepto delante de Dios. Dios no ama más a los vegetarianos que a los carnívoros. Sí, porque ahora hasta comer carne algunos piensan que es pecado. Dios no ama más a un vegetariano que a un carnívoro, ni a un carnívoro que a un vegetariano. Amén. Con relación a lo que entra por la boca, Jesús dice a dónde va a parar. O sea que eso no es relevante. El problema no es que compres la carne y que te la comas. El problema no es que compres el vino y te lo bebas. El problema no es que bailes o no bailes. El problema quizás no es que escuches la música o no la escuches. El problema es, ¿estás considerando a tu hermano para hacer eso? Y esto tiene una gran enseñanza, este versículo 8, que no sé si pueda darla ahora. Y es que nosotros entendemos que yo, porque tengo todo mi conocimiento, puedo beberme mi cerveza y sé que no es pecado, y por eso yo soy más espiritual que tú, que no te la bebes. No, estás equivocado. Tú tienes una conciencia mejor informada que el otro, simplemente. Y asimismo el que no se la bebe dice, oh, pero eso es un carnal, ve, bebiéndose una cerveza, yo soy más espiritual que ese. No, tampoco. Tu conciencia está menos informada que la del otro. No es cuestión de que yo soy más y tú menos porque tú comes y yo no como. No, ese no es el punto. Y nosotros creemos eso. Generalmente los no hacer indican santidad. Y vamos a ver que Pablo lo ve desde un punto de vista diferente. Ok, ese no es el problema, Pablo. Entonces, ¿cuál es el problema? Versículo, vamos a leer del 9 al 12. Pero, o sea, si comes carne no eres más acepto y que no te la comas tampoco. Si bailas, si escuchas música no eres más acepto y no la escuchas tampoco. Pero, oigan ese pero, pongan atención a ese pero mirad, estén atentos, mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, escuchen, líderes que tienen conocimiento, predicadores, maestros, líderes de G3C, adoradores, líderes de jóvenes, en general de comunidad cristiana, escuchen la enseñanza del apóstol Pablo. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, líder fuerte, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, Pablo hace la pregunta, hermano fuerte, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos? La respuesta, por supuesto que sí, porque tú eres líder y ejerces influencia sobre el otro. Claro que su conciencia va a ser estimulada a lo que tú no consideras pecado, pero que para él puede que sí. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo, hermano fuerte, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, no pecas contra los hermanos, contra Cristo pecáis. No es pecado que te comas la carne, pero es pecado que no uses tu libertad de acuerdo a los principios que Dios establece. Es pecado
No es pecado que te bebas la cerveza. El pecado es que tú como fuerte subas una foto viéndote la cerveza y arrastres al débil a hacer lo mismo. Eso sí es pecado. Contra Cristo pecáis. Fijémonos, hermanos, que nuestra libertad no venga a ser tropezadero para los más débiles. Y fíjense que Pablo, nosotros tendemos a creer que los débiles son los que hacen más cosas y que los fuertes son los que no lo hacen. Y Pablo dice al revés, el que come carne es el fuerte y el que se abstiene es el débil. ¿Y por qué Pablo dice eso? Bueno, porque Pablo no está partiendo desde el punto de vista del dominio propio, sino del conocimiento. El débil no come carne es porque él entiende que eso es pecado y su conciencia está mal informada. El fuerte es el que tiene más conocimiento y como para él no es pecado, él se la come. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Ok. Bien. Ok, se me fue casi todo el tiempo. Vamos al capítulo 9. Porque el capítulo, algunas personas creen que cuando termina un capítulo ya Pablo terminó de hablar del tema. No, Pablo sigue hablando del mismo tema en el capítulo 9. Lo único es que en esta ocasión Pablo pone de ejemplo su vida con relación a cómo él ha rehusado a usar sus libertades y derechos por amor a Cristo y al Evangelio. Qué glorioso, hermanos, líderes fuertes fuera, que nosotros pudiéramos ponernos de ejemplo en las cosas que nosotros estamos predicando. Pablo va a sacar un principio, un ejemplo de su propia vida y les va a mostrar a ellos que él no está escribiendo esto porque él lo vio en el Antiguo Testamento, él lo está escribiendo porque él ha hecho eso. Entonces, una pregunta, hermano, fuerte, antes de pasar al capítulo 9, importante. ¿Qué debes hacer para no destruir la vida de tu hermano débil? Porque déjeme explicarle, cuando dice que el hermano débil se perderá, no quiere decir que el hermano débil se va a ir para el infierno, ni que va a perder su salvación. La palabra perderá traducida es el antónimo de la palabra que Pablo usa en el versículo 1. El amor edifica, mientras que lo contrario hace es destruyes. ¿Ok? Es decir, que cuando tú usas tu libertad en base a tu conocimiento y no en base al amor por tu hermano, en vez de edificar la vida de tu hermano, en vez de hacer crecer la vida espiritual de tu hermano, tú le estás destruyendo. Destruyes la vida de tu hermano débil. Por una foto que subiste, sí, la destruyes. Porque el hermano débil va a querer hacer lo mismo que tú. Yo le voy a poner un ejemplo sencillo que yo sé que ha pasado. Un hermano fuerte sube una foto de un concierto de música secular al que él fue. Él tiene un conocimiento y una conciencia que le permite ir a ese concierto de música secular. Pero se tira la foto en el Olímpico, qué sé yo, en cualquier sitio de eso. En el concierto graba una parte de una canción que le gusta, la sube a sus redes, ¡hey, qué bueno, qué ápero que fuiste! Pero hay un hermano débil que entra a Facebook y ve a este hermano fuerte gozándose con el hermano Ricardo Arjona y dice, pero ven acá, yo tenía entendido que ir a un concierto de música inconversa no estaba bien. De hecho, yo no puedo ir a un concierto de esos porque yo tiendo como a deprimirme, tiendo a recordar amores pasados, qué sé yo. Pero yo veo que José, que es anciano, está metido al medio ahí. Entonces eso no es pecado. Bueno, pues ahí viene el Festival Presidente y para allá vamos. Y el hermano David compra su boleta para el Festival Presidente y arranca porque José estaba en un concierto de Ricardo Arjona, que no es cristiano. Total, lo que yo voy a ver no son cristianos tampoco. Y yo, hasta donde yo sé, no hay un término medio, no hay cristiano y menos cristiano. Así que me voy para mi concierto del Festival Presidente a ver a mis artistas. Y allá adoro con las manos arriba, qué sé yo, a Daddy Yankee o no sé a quién.
y ahí está el hermano débil, tú estás destruyendo la vida del hermano débil. No, ¿no te parece que tú estás haciendo eso? Así mismo es cuando subes cantando una canción de música secular, que quizás no sea mala, no tiene un mal contenido, la letra, no sé, pero hay un hermano débil que te está viendo. Y ahí está el hermano débil y dice, oh, pero yo pensaba que cantar y bailar con música secular era pecado, pero yo veo que José está fajado ahí, bailando y cantando. Pues entonces yo voy a hacer lo mismo. Y estos hermanos han estado habituados a escuchar música secular y no han podido dejar eso y entienden que está mal, pues para ellos es pecado. Y tú, hermano fuerte, lo arrastraste y lo estás destruyendo, dice Pablo. Ahora sí, vamos a entrar al capítulo 9. Y como tengo muy poco tiempo, solo me quedan 15 minutos, voy a hacer un resumen. En el capítulo 9, Pablo demuestra que él ha renunciado a sus derechos y a sus libertades. ¿De qué manera? No siendo remunerado económicamente por la iglesia de Corintios. Pablo en los versículos del 1 al 11 demuestra que la iglesia debe remunerar económicamente a sus pastores. Por eso Pablo comienza diciendo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, contra los que me acusan es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Dice Pablo. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como los otros apóstoles? Dice Pablo. Y él pone varios ejemplos de los que van a la guerra. Imagínense un soldado que va a la guerra y tiene que comprar sus tiros para ir a disparar, para defender su nación. No. Si tú estás luchando por tu país tiene que suplirte los tiros y la metralleta y lo que tú necesites. ¿O no? Claro. Y si tú plantas una villa y la cuidas y estás arriba de la matita hasta que crece, ¿tú no tienes derecho a comerte la uva? Claro. Y si tú crías oveja y la cuidas y sale atrás de ella y la defiende, tú no tienes derecho a beberte la leche de la oveja. Y si un pastor está pastoreando una iglesia, no tiene derecho a ser remunerado por la iglesia que pastorea. Pero Pablo no solamente lo dice así, tan claro. Pablo habla con la palabra, Pablo no habla de otra cosa. Y Pablo se va al Antiguo Testamento, que era la Biblia que ellos tenían, a donde Moisés le dicen, no pondrás bozal al buey que trilla. Porque habían unas personas muy crueles que para que el buey arara la tierra sin pararse a comer, le ponían bozal. Y eso es una crueldad animal. Jesús decía, no le pongas bozal, déjalo que mientras él está trabajando, que coma de lo que está trabajando. Y eso primariamente no era un principio para el animal, aunque a Dios le interesa y cuida a sus criaturas, los animales, pero era más un principio de humanidad. Y está relacionado con el cuidado que debe tener la iglesia con sus pastores. Pero después que Pablo demuestra bíblicamente que él tiene derecho a ser remunerado económicamente por la iglesia de Corintios, vamos al versículo 12 para que usted vea lo que dice. Capítulo 9, versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero oigan lo que dice Pablo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo dice, yo tengo derecho a ser remunerado por ustedes, iglesia de Corintios, pero yo he renunciado a ese derecho. Yo he renunciado a ese derecho. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tú renuncias a tus libertades y a tu derecho? Por no poner tropiezo a la obra de Cristo. Cuando tú usas tus libertades sin conciencia y sin considerar a tu hermano débil, tú estás haciendo de tropiezo para el evangelio. Pablo dice, si tú tienes que renunciar a tus libertades y tus derechos
por el avance del evangelio y por la edificación de tu hermano, renuncia. Eso es lo que yo he hecho, iglesia de Corintios, lo dice Pablo. Dice el versículo 13, bueno, no tengo tiempo para entrar en mucho detalle. Dice Pablo en el 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que me paguen, para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir, dice Pablo, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo se escucha como medio orgulloso. Ay, yo prefiero morirme antes que recibir un chele. No, la gloria, la traducción es el gozo que tenía Pablo de poder hacer eso, de poder renunciar a su libertad y su derecho sin ser remunerado económicamente. Ustedes no me van a quitar mi gozo, no tienen que pagarme, dice Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, como quiera, la comisión me ha sido dada. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi galardón de yo renunciar a mi libertad y mi derecho? ¿Qué es más importante? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Yo tengo derecho a cobrar, dice Pablo. Pero yo sé que si cobro voy a hacer tropiezo. Entonces mejor yo no cobro, yo trabajo y soy pastor al mismo tiempo. Eso lo hizo con la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Hermanos, porque nosotros no podemos predicar simplemente el evangelio, sino que debemos vivir de manera que no pongamos obstáculo al evangelio que estamos predicando. Porque ¿de qué me sirve a mí predicar el evangelio, para edificar por un lado y desbaratarlo por el otro? Nosotros debemos vivir de manera que no pongamos obstáculo al evangelio. Y vivimos en una sociedad en donde la lucha por los derechos está caliente. Mi derecho, ese es mi derecho, usted se está poniendo loco, ese es mi derecho, mi derecho, mi derecho. Si tú eres cristiano, el amor debe estar por encima de tus derechos y de tus libertades. No, porque mira, es que yo tengo el derecho. Si tu derecho es un impedimento para la edificación de tu hermano y el avance del evangelio, tira tus derechos por la ventana y concéntrate en edificar la iglesia de Cristo. Versículo 19, dice Pablo, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Oiga qué lógica tan diferente. La iglesia de Corinto estaba exigiendo su derecho a comprar carne sacrificada a ídolos, porque eso no es pecado, Pablo. Yo tengo derecho, yo tengo la libertad de comprar la carne sacrificada a los ídolos y comérmela. Y ellos estaban reclamándole eso a Pablo, tenemos derecho. Y Pablo les dice, yo también lo tengo, yo sé que soy libre de todos, dice Pablo, yo sé que soy libre de todos, sin embargo, me he hecho siervo de todos, he renunciado a mis derechos y a mis libertades para ganar a mayor número. Por eso Pablo dice en el capítulo 8, versículo 12, si la comida es ocasión de caer para mi hermano, ¿tú sabes qué yo hago? No comeré carne jamás. Me vuelvo vegetariano. Meta ahí lo que sea. Si el baile es de tropiezo para mi hermano, pues no bailaré más. Si la bebida es de tropiezo para mi hermano, pues no bebo más. Lo que pasa es que nosotros no estamos dispuestos a ceder nada por el evangelio, por la causa de Cristo, ni por el hermano. Dice Pablo en el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, dice Pablo, sino bajo la ley de Cristo, para ganar
a los que están sin ley. Hermanos, Pablo renunció a todo por la edificación de sus hermanos y de la iglesia de Cristo. Por eso es que yo digo que después que se me quite el alelamiento con Jesús en el cielo, que no creo que se me vaya a quitar, pero después que que Jesús vaya a conocer a otra gente, yo voy a ir directo. ¿Y cuál es el apóstol Pablo? ¿A dónde está? Porque este hombre entendió lo que era el evangelio y lo que es el cristianismo. El cristianismo se trata de eso, de perder tu vida. Jesús dijo, el que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa mía, la hallará. El cristianismo es perder tu vida, tus libertades, tus derechos, todo lo que tú tengas que perder, porque tú has encontrado una perla que se supone vale más que tus libertades y tus derechos. Pero nuestra vida demuestra que esta perla no vale más que nuestras libertades y nuestros derechos. Nuestras libertades y nuestros derechos están por encima de esta perla que para nosotros no tiene el precio que debería tener. Me he hecho débil a los débiles, dice Pablo, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, dice Pablo. Él resumió todo ahí. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos, oye, salve, aunque no sea a todos, pero salve a algunos. Pablo está pensando en edificar más que en sus libertades y sus derechos. Y esto lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Versículo 23. Y nosotros podemos pensar que, no, pero eso era el gran apóstol Pablo. Eso era él que tenía que renunciar a sus libertades y a sus derechos. Nosotros no, porque yo no soy un apóstol. Ajá. ¿Usted sabe quién más renunció a sus derechos? Timoteo. Y antes de ser pastor fue eso. Cuando ellos iban a ir para misiones, Pablo se lo quería llevar, pero Timoteo era hijo de un judío y de un griego, de una judía y de un griego. Y el hecho de que Timoteo no fuera circuncidado iba a ser un impedimento. Yo pregunto, Timoteo, cuando Pablo le dijo que tenía que circuncidarse, él no tenía el derecho de decirle que no. Porque Timoteo tenía un conocimiento correcto. La circuncisión es de corazón, no de la carne. Pablo, ¿qué te pasa? Tú te estás poniendo loco. ¿Tú sabes lo que duele eso? Después de viejo, tú estás loco. Yo tengo el derecho a no circuncidarme porque eso no es pecado. Sin embargo, por avance del evangelio y por la edificación de sus hermanos, Timoteo fue y se circuncidó después de viejo, por no poner tropiezo. Y Timoteo no era apóstol. Ahora, hermano, ya para terminar, yo quiero hacerte una pregunta o dos preguntas solamente para que tú reflexiones de todo lo que hemos hablado esta mañana. Primera pregunta: ¿estás tú dispuesto a renunciar al uso de tus libertades cristianas por amor a tu hermano? Aunque sea después de esta prédica, porque antes es evidente que no. La segunda pregunta es: ¿qué libertades tienes que restringir en tu vida para no ser tropiezo para tu hermano débil por el cual Cristo murió? Y créanme que hay. Si usted ahora mismo no le llegan a la mente, dígale al Espíritu Santo que se los revele. Porque hay. Y para los cristianos, hermano, esto es básico. Esto es fundamental. Un cristiano no tiene opción. Tiene que renunciar a sus libertades y sus derechos. ¿Usted sabe por qué? Porque hubo alguien que renunció a sus libertades y sus derechos por usted. Cristo
la segunda persona de la Trinidad, tenía toda la libertad de dejarnos condenados a todos. Él era Dios, es Dios. ¿Usted cree que Cristo no tenía la libertad de no venir aquí? El decreto divino pudo ser: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dejémoslo así. Cristo pudo decir: yo no voy a renunciar a mi libertad y a mi derecho, porque yo no he pecado, ¿o no? Aún en la tierra encarnado, Cristo pudo decir: yo no he pecado, porque Él no pecó. Yo tengo el derecho a no pagar el precio por ellos, por ustedes. ¿O era obligado que Cristo tuviera que pagar el precio? Él tenía el derecho y la libertad de no ir a la cruz. Pero usted sabe qué pasó. El amor de Dios gobernó sus libertades y sus derechos. Y Él antepuso su libertad y su derecho porque amó al mundo. Y dijo: es cierto, yo no tengo que morir, pero el amor va a hacer que yo vaya a la cruz. Cristo renunció a todo. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Pudo escatimarla? Sí, Él es Dios. Y hermano, si Cristo, siendo santo, justo, perfecto y con todo el conocimiento del mundo, porque Él tiene un conocimiento completo y perfecto, Él sabía perfectamente que nosotros no merecíamos ser rescatados del pecado. Él lo sabía, pero Él no puso su conocimiento por encima del amor. Y yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿quién eres tú para poner tu conocimiento por encima del amor que Cristo te ha demostrado? ¿Quién eres tú para no renunciar a tus libertades y derechos? Si eres cristiano. Hermanos, tenemos que hacer exactamente como hizo Cristo y como hizo el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Estás tú dispuesto a renunciar a tus libertades y derechos? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias en esta mañana. Te glorificamos, te exaltamos, damos honor a ti, Señor. Oh Padre, queremos venir delante de ti reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Reconociendo que estamos en bancarrota. Reconociendo que no somos dignos de ti, Señor. No somos dignos de ser salvados por ti. No somos dignos de que tú hayas dejado tu derecho y tu libertad por nosotros, Señor. Somos pecadores, Padre. Perdónanos, Señor, porque usando nuestras libertades deliberadamente, en ocasiones hemos sido de tropieza para nuestros hermanos débiles, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos abusado de las libertades que tú nos has dado, Señor. Perdónanos, Señor, por anteponer nuestra libertad y nuestro derecho antes que el amor, Señor. Perdónanos, Señor. Reconocemos que hemos pecado contra ti y contra nuestros hermanos también, Señor. Queremos arrepentirnos de este pecado, Padre. Y queremos pedir que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos dé fuerzas para tirar nuestra libertad y nuestro derecho por la ventana si es necesario, para edificar la vida de nuestros hermanos y por la iglesia y el avance del Evangelio de Jesucristo.
Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Porque nuestra cultura, nuestra crianza nos han enseñado a exigir y a demandar y a pelear por nuestras libertades y nuestros derechos. Ayúdanos a entender que si nuestras libertades y nuestros derechos son tropiezo para mi hermano o para la edificación del evangelio y del cuerpo de Cristo, yo debo renunciar a ellos, Señor. Ayúdame a hacerlo, dame las fuerzas, Señor. Pedimos estos favores en el nombre de Jesucristo y por sus méritos. Amén y amén. El próximo domingo continuamos en el capítulo 10. Cuidado con aquellos que piensan que no deben renunciar a sus libertades y sus derechos. Vamos a ver las consecuencias de aquellos que no hacen eso. Vamos a ver cómo un pueblo fue descalificado por Dios. Y a ti y a mí nos puede pasar lo mismo. Así que los esperamos el próximo domingo y continuamos. Que el Señor les bendiga.